depositado esta grabación en la carpeta que ustedes ya tienen. Al final de este seminario, nosotros vamos a enviarles un email con el link para que puedan descargar esta grabación y verla a su conveniencia. El expositor el día de hoy, pues es Doug Jauregui, quien les va a hacer una demostración de la plataforma. Y yo antes de eso voy a hacer una pequeña presentación de nuestra oferta de valor. Esta presentación dura aproximadamente 12 a 15 minutos. Si ustedes ya la vieron, pues pueden ir a tomar un cafecito o algo así, porque vamos a empezar con la demostración viendo la plataforma funcionando en alrededor de 15 minutos. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias y bienvenidos. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Gómez. Yo me encargo de la parte comercial de QDI en Latinoamérica. QDI es Click Data Integration y mi contraparte es Doug Jauregui. Él es Senior Solutions Consultant y él es el que se encarga de la parte técnica. ¿De acuerdo? Antes de iniciar, me gustaría invitarlos al grupo que tenemos en LinkedIn, QDI, Click Data Integration Latinoamérica. Ahí hay aproximadamente 300 personas entusiastas de Big Data, de Data Integration, la nube, soluciones de Data Warehouse, etcétera. Publicamos nuevos clientes, publicamos seminarios como el día de hoy, nuevas funcionalidades, etcétera. Sí, rápidamente, Click Data Integration es definido por los analistas independientes como el líder en integración de datos porque podemos mover información en tiempo real de cualquier fuente hacia bases de datos, data warehouse, lago de datos y streaming. ¿De acuerdo? Existen tres grandes diferencias de nuestra plataforma. La primera de ellas es que somos precursores de la tecnología Log-Based CDC. ¿Qué significa esto? Significa que es la nueva forma de mover datos de un lugar al otro. Anteriormente se hacía con los tradicionales ETLs que se crearon aproximadamente 20 años atrás, donde yo podía hacer un query, extraer los datos y moverlos a otro recipiente. Hoy en día ya no se usan estos procesos porque esos queries se han vuelto muy complejos, consumen recursos y afectan a los sistemas operacionales donde los usuarios están trabajando en tiempo real. ¿De acuerdo? Entonces, en lugar de hacer ETLs que tengo yo que enviar a la noche, que tengo que controlar cuáles terminan bien y cuáles no, hago un nuevo proceso que se llama replicación. La replicación toma los datos de un archivo que se llama, que es el archivo de la base de datos, el log de la base de datos, que se creó para fines de recuperación de desastre y auditoría. ¿De acuerdo? Nosotros leemos de manera muy eficiente ese archivo y los cambios que están apareciendo ahí los replicamos al destino. ¿De acuerdo? En teoría no estamos entrando a la base de datos, así que es mucho más óptimo. Bien, tenemos una arquitectura moderna porque nuestra plataforma fue rediseñada desde cero hace aproximadamente 5 años. No es como otras herramientas que tienen una pequeña parte visual. Nosotros todo es visual, todo es gráfico e intuitivo. ¿De acuerdo? Nosotros ofrecemos una solución integral desde datos operacionales hasta analíticos. ¿Ok? Bueno, eh, nosotros somos considerados como el líder en la nube también porque hemos migrado más de 200,000 bases de datos hacia Amazon, Azure y Google. Nosotros de hecho éramos la herramienta de migración de datos de Amazon y Azure. Ajá. Hasta hace algunos meses. Recientemente se creó Google, entró muy fuerte y bueno, hemos recuperado el tiempo perdido con ellos. ¿De acuerdo? No es que podamos escribir datos en Amazon o en Azure o en Google, es que estamos integrados con todos los servicios que ellos ofrecen, ¿de acuerdo? Bien. También nuestra plataforma es muy fácil de utilizar y ofrece un alto grado de automatización, ¿de acuerdo? Continuando con la presentación, me voy a brincar esta, ustedes podrán verla después en la grabación. Bien, existen tres grandes tendencias en el mundo que se han acentuado en Latinoamérica. La primera de estas tendencias es que las organizaciones han creado una base de datos en la nube, es una copia, es una réplica, y la crean en la nube por cuestiones de seguridad, integridad, gobierno, facilidad de uso,
reducción de costos, por la elasticidad. Con un clic yo puedo poner más recursos o puedo quitarlos, ¿de acuerdo? La hacen en la nube y a partir de ahí hacen analíticos o hacen algunas otras aplicaciones como dispositivos móviles. Analíticos, pues porque como ya comentamos, no estamos entrando a la base de datos operacional. Aquí ya no habría ninguna afectación para hacer procesos de análisis complejos y otras aplicaciones como dispositivos móviles, porque la nube ha resuelto ya todo el tema de seguridad e integridad de las telecomunicaciones. ¿Ok? La característica principal de este tipo de aplicaciones es que las empresas demandan que la información esté actualizada en tiempo real, ¿de acuerdo? La siguiente gran tendencia es la modernización del data warehouse, ¿de acuerdo? Pensemos en una empresa que ha tenido un data warehouse tradicional durante 10 años, pues ya va a tener más de 1 millón de líneas de código. Y eso, además de ser difícil de mantener, es muy costoso. Las empresas buscan algo mucho más ágil, mucho más dinámico, con reducción de costos, por supuesto, y sobre todo que esté actualizado en tiempo real, ya que el data warehouse tradicionalmente se pensaba que solo podía estar actualizado hasta años atrás. Y la tercera gran es la creación de analíticos, de acuerdo, estructura de datos más amplias que nos permiten tomar nos permiten tomar mejores y más rápidas decisiones en la organización. Aquí podemos capitalizar la inteligencia artificial, el machine learning y la integración con los dispositivos móviles, los dispositivos IoT, ¿de acuerdo? Nuevamente, en estas tres grandes tendencias se requiere la información actualizada en tiempo real. Y en este caso, pues les quiero comentar que nosotros, Doug y yo, Doug y su servidor, trabajábamos en una empresa que se llamaba Tunity. Esta empresa tenía un crecimiento muy acelerado porque estas tres soluciones eran muy demandadas en todo el mundo. Y esa es la razón por la que nos compró Click el año pasado. Hoy nos hemos constituido como la solución integral que ofrece una plataforma desde datos operacionales hasta analíticos más importante del mundo. ¿De acuerdo? Ahora estamos viendo del lado izquierdo las diferentes fuentes, ¿no? Vamos a hablar de las formas en las que los usuarios utilizan nuestra plataforma. Típicamente tienen bases de datos como SQL Server y Oracle. Un tercer lugar distante, pero podría ser DB2. Y también está Sybase e Informix. Y menciono Sybase e Informix porque nosotros somos los únicos que podemos hacer replicación basada en el log todavía de estas dos bases de datos, Sybase e Informix. Tenemos los data warehouse tradicionales como Teradata, Netezza y Vertica, que pues las empresas están evolucionando hacia un data warehouse más moderno, ¿no? El famoso mainframe que se existía principalmente para los bancos y hoy están las organizaciones pues buscando reducir costos. Software as a service, podríamos hablar de Salesforce, que es una plataforma que se ha, digamos, democratizado para las instituciones y corporativos. Y desde luego SAP. SAP tiene más de 100,000 tablas en su modelo de datos. La mayoría de estas tablas son técnicas y bueno, tiene una alta complejidad porque para yo poder extraer los datos de negocio, muchas veces tengo que replicar la lógica de la transacción, ¿de acuerdo? La lógica de la transacción en línea. Y nuestra plataforma lo hace automáticamente para ustedes. Entonces, el usuario de nuestra tecnología, pues básicamente se puede enfocar en lo que es el negocio y no en la complicación o en las características técnicas de la plataforma. Bien, existen tres grandes formas en las que los usuarios utilizan nuestra tecnología. No son las únicas, pero sí son las más importantes. Básicamente mover datos de cualquier fuente del lado izquierdo hacia una base de datos o hacia una plataforma streaming como Kafka, ¿de acuerdo? Aquí fuimos muy exitosos, éramos Atunity, tuvimos más de 2.500 clientes en el mundo, pero hoy en día ya no es nuestra solución emblemática. Nuestra solución emblemática es el siguiente modelo, Commit to Model, donde básicamente creamos y mantenemos el data warehouse, lo automatizamos, ¿de acuerdo? Tradicionalmente un data warehouse creado en Oracle y SQL Server, pues en algunos meses, un año, podían dar resultados, ¿no?
Teníamos ya las bases de datos que residen en las diferentes nubes, como Redshift, Synapse, que es lo que vamos a ver ahora, o Google BigQuery, que ofrecen resultados más rápido, o incluso como Snowflake, que en cuestión de semanas están dando resultados. Y un poquito para transmitirles por qué nuestra plataforma incrementa considerablemente la productividad, porque las, eh, los data warehouse básicamente tienen tres estructuras de datos: el Operational Data Store, el modelo multidimensional o arquitectura estrella, y los data marts o las diferentes dimensiones. Esas tres estructuras las creamos automáticamente, ¿de acuerdo? Tradicionalmente esto tomaría meses crearlo, porque se tienen que ejecutar muchos scripts de creación de muchísimas tablas que con nuestra plataforma se automatizan. ¿Ok? Este mismo grado de automatización lo tenemos disponible para la creación del lago de datos. ¿Ok? Aquí las estructuras son muy diferentes, pero el espíritu es el mismo: generar una productividad mucho mayor. ¿De acuerdo? Este es nuestro gran diferencial competitivo. Evidentemente también la integración con nuestro catálogo, donde podemos conocer el lineaje de los datos, saber si un dato es confidencial o está encriptado o está repetido. También es información muy importante que tenemos organizada en ese catálogo, ¿de acuerdo? Las empresas nos dicen que tradicionalmente utilizan el Data Warehouse para lo que es analíticos, y lo que es el lago de datos para lo que es ciencia de datos. ¿Ok? Entonces, como les decía, estos son los tres carriles de uso: modelo commit to commit, commit to model o commit to conform. Ajá. Donde lo que ahora se está vendiendo mucho en todas las geografías de donde Click trabaja o opera, pues es el de Data Warehouse y el de Data Lake. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a ver rápidamente la matriz de points, ¿no? De destinos que tenemos soltados. Del lado izquierdo, en azul, son las diversas fuentes, y lo que está en fuchsia, pues son los destinos, ¿de acuerdo? En la parte de las fuentes tenemos ya soporte para la nube. Nosotros podemos hacer replicación basada en el log de Azure y de Amazon. Ajá. Esto ofrece mucha flexibilidad a las empresas cuando quieren hacer una estrategia multicloud o cuando están migrando de una nube a la otra, ¿de acuerdo? Y por el otro lado, los destinos, pues como verán, tenemos un enfoque muy importante a lo que es la nube. No, no necesariamente es la nube nuestro único destino. Tenemos también los lagos de datos, data warehouse, bases de datos, archivos planos, SAP HANA, etcétera. El streaming es muy importante. Algunos clientes nos decían: oye, yo ya tengo Kafka. Bueno, Kafka se integra como parte de nuestra solución en varios de nuestros clientes, ¿de acuerdo? Varios de nuestros clientes en Latinoamérica y en el mundo. Muy bien. Ahora vamos a ver por qué cuando mencionábamos la nube decíamos que no nada más podíamos grabar en ellos, sino que estamos integrados con los servicios. Si ustedes quieren un servicio, requieren un servicio de Hadoop, pues en Amazon estaría disponible EMR. En Azure sería HD Insight, y lo mismo de Google sería el Dataproc, ¿de acuerdo? También tenemos las bases de datos, que hoy vamos a ver la de Azure Synapse, que es una de las más populares. Y tenemos también otras bases de datos, otros data warehouse, Snowflake, que estamos ya trabajando también en liberar nuestra versión de Google. Esta y la anterior lámina están creciendo continuamente, ¿no? Porque servicios son agregados, así como endpoints iniciales y finales. Vamos a hablar ahora ya de algunos de nuestros diferenciadores. Rápidamente, pues tenemos que Actunity es precursor de la tecnología basada en log. Podemos leer el log y a partir de ahí mover los cambios que estén asentados hacia un destino. Nosotros no instalamos agentes ni en la fuente ni en el destino. Tenemos varios clientes que nos dicen que invertían más tiempo manejando las diferentes versiones de agente que tienen que instalar, y tiempo y costo, que el resto de toda su plataforma de analíticos y de data warehouse. ¿De acuerdo? Entonces, no es nuestro caso, y también es importante mencionar que la gente se instala en el mismo servidor donde está la base de datos, y tarde o temprano van a competir con los recursos y va a haber inestabilidad, ¿no?
En nuestra plataforma no se ocupa agentes, no se requieren agentes y eso es una arquitectura mucho más natural, mucho más eficiente, ¿de acuerdo? Es la única plataforma que tiene esta y las siguientes dos ventajas. File Channel es una ventaja que nos permite enviar toda la información que requerimos enviar hacia la nube sin tener sin tener que afrontar problemas graves de comunicación por el ancho de banda, ¿de acuerdo? Tenemos un cliente en Centroamérica que necesitaba enviar grandes cantidades de información hacia Amazon y no lo podía lograr con todas las herramientas que tenían, ¿no? Como 7 herramientas de integración de datos. Compraron nuestra plataforma y en 2 semanas pudieron mover a Amazon más de 45,000 millones de registros, ¿de acuerdo? Y eso fue para el proyecto más pequeño que tenían. Tienen otros proyectos donde fueron también exitosos. También tenemos una tecnología propietaria que es el Logstream. El Logstream nos permite en una sola lectura grabar en diferentes destinos a la vez, ¿de acuerdo? Si de por sí el Logbase CDC es muy eficiente, leer una vez y grabar en diferentes destinos simultáneamente es todavía más eficiente, ¿de acuerdo? También quedamos que tenemos más fuentes y destinos que nadie en el mercado y que ofrecemos la independencia de la nube o permitimos a las empresas que establezcan una estrategia multicloud, porque hoy en día pues ya no hemos visto que se casan con Amazon o que se casan con Azure, sino seleccionan los mejores servicios que están recibiendo en las diferentes nubes, ¿de acuerdo? Y bueno, lo más importante tal vez de nuestra oferta de valor es que podemos incrementar la productividad en el Data Warehouse y en el lago de datos entre 5 y 10 veces. ¿De acuerdo? Bueno, esa fue, digamos, la presentación inicial, esa fue la parte donde hacemos la inducción y ahora pues le voy a pedir a mi contraparte, a Doug Jauregui, que pase a la parte de la demostración. ¿De acuerdo? Entonces, Doug, ¿estás por aquí? Sí, Juan Carlos, perfecto. Muchas Muchas gracias. A ver gracias. cuándo me das permiso para poder compartir. Creo que me tienes que actualizar. Ok, listo. Ya tiene. Perfecto, perfecto. Ok. Pues entonces ahorita voy a compartir mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla o no? Sí, sí la podemos ver. Más bien, déjame cambiar un momentito porque la resolución está un poquito. Ahora sí pueden ver mi pantalla. Sí, la vemos Ok, bien. perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces así mejor para poder presentar. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Como muchos de ustedes se reúnen aquí a ver, digamos, estas sesiones que tenemos, eh, tanto Juan Carlos como yo, siempre agradecidos ¿no? a que participen a estas sesiones para poder eh, ¿no? presentarles distintas fuentes y destinos que la plataforma puede o permite poder generar esos flujos de movimiento. Como siempre, ¿no? La gran pregunta siempre que se hace es ¿quiénes somos? Pues somos una organización QDI que nos dedicamos a la formación, creación y automatización de un almacén o bodega de datos, igualmente a la formación, creación y automatización de un lago de datos. Y dentro de ese contexto tenemos la integración de datos en tiempo real, ¿no? O sea, la parte de replicación. Y esta serie de seminarios se enfoca justamente más en la parte de replicación y decir, no colocar, digamos, temas sobre diversas fuentes y aterrizando a distintos destinos, ¿no? En otras veces hemos visto que hemos aterrizado, por ejemplo, de una base de datos hacia un lago de datos y qué contempla eso. En otras sesiones hemos accedido de una base de datos
y aterrizar, por ejemplo, a casos de uso operacional como Kafka, de temas de streaming. Y bueno, pues en esta sesión lo que queremos hacer es más como contar una historia del movimiento de datos de SAP en particular y aterrizar a un almacén de datos, ¿no? Esta es la primera parte de una serie de presentaciones que vamos a hacer. La primera parte enfoca en la parte de replicación y la segunda parte enfoca en la parte de cómo se puede llevar a cabo el modelado de estos datos. Como bien saben, SAP es un sistema bastante complejo. Tiene más de 100,000 tablas o objetos y esos objetos son ¿no? denominados con acrónimos en alemán. Entonces es bastante difícil tener que simplemente saber qué datos queremos jalar, pero aún más difícil es interpretar esa información y normalmente uno se puede gastar mucho tiempo en solamente enfocar en la parte de mover y replicar esos datos, ¿no? Entonces, esta sesión se dedica a cómo poder hacer eso, cómo la plataforma agiliza ese movimiento de información y más que nada, cómo podemos utilizar las plataformas o las herramientas que nosotros tenemos igual para hacer ese descubrimiento y poder, digamos, eh, ofrecer un mayor valor afuera de simplemente mover los datos de punto A a punto B, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a describir un poquito de los prerequisitos, ¿no? Para armar un flujo de datos a través de SAP. Soportamos SAP, la versión del ERP del SC 6.0. También soportamos las bases de datos con cuales el sistema opera es Oracle, SQL Server y DB2, LW. Y también tenemos soporte para SAP HANA también. Es decir, utilizando la base de datos de HANA-DB para también tener acceso a esa base de datos y poder replicar esa información. Como bien saben, como Juan Carlos mencionó, nosotros accedemos a esta información a través de la lectura de log de transacciones, ¿no? Es decir, vamos a leer, por ejemplo, los Oracle Redo logs, o vamos a leer los logs de transacción de SQL Server, o vamos a leer los journals que generan DB2, ¿no? Cada plataforma va a llamar sus archivos de transacciones un poquito distinto, pero al final del día es lo mismo. Es los DMLs y los DDLs que se van generando y ejecutando como transacciones en estas fuentes, ¿no? Ahora, para complicar un poquito, pues SAP almacena todos sus datos en la base de datos como texto. O sea, es decir, no se interpreta esa capa de los tipos de datos como uno puede visualizarlo en la capa de nivel de SAP, ¿no? Todos esos datos o esa información de la promoción del tipo de datos tiene que jalarse o extraerse de la parte de la aplicación de SAP para poder dar un poco de sentido. Entonces nosotros podemos hacer eso, jalar esa información y aterrizar esos datos ya con el tipo de dato promovido para entonces, digamos, darle mayor valor, ¿no? A la información que se está generando. En especial eso se convierte muy esencial cuando estamos conversando sobre mover datos de SAP para temas de reporte, ¿no? Necesitamos que todo esté con su estructura, normalizado y mejor más que nada con la integridad de datos y con los tipos de datos definidos para, digamos, darle mayor forma, ¿no? Entonces aquí está, digamos, nuestra matriz dentro de SAP, los módulos que soportamos, ¿no? O los componentes. Todos los componentes del ERP están soportados, el CRM, el SRM, GTS, MDG. Todos esos aplicaciones están soportados por nosotros para poder mover esos datos. No tenemos soporte hoy en día, y estoy en esto, pero por ejemplo para el Business Warehouse, ¿no? El BW. No tenemos eso y las otras aplicaciones que puedan tener. Bueno, suficiente para la parte de presentación. Vamos ahora a ingresar a la interfaz actual. Entonces, a ver aquí. Yo aquí tengo una tarea que he estado ejecutando. La he estado ejecutando ya un buen tiempo porque se demora un poco para mover, ¿no? Entonces yo aquí lo que les quería mostrar es
Para esta configuración, cuando estamos empezando a definir nuestros puntos de conectividad, en particular de SAP, tenemos que generar dos puntos de configuración para la fuente. La primera va a ser, en este caso, por ejemplo, SAP App. La primera va a ser a nivel aplicativo, ¿no? Nosotros registramos un transporte en la capa de SAP para poder entonces replicar o tener acceso a toda la asociación de los grupos de negocio que nosotros hacemos, más también tener acceso a las tablas, poder acceder, por ejemplo, a los cluster tables, pool tables y transparent tables, ¿no? Que es muy importante para poder, digamos, darle sentido a esa data. Entonces, la configuración se empieza seleccionando, por ejemplo, SAP Application. Aquí se configura, se da el cliente o la instancia, el esquema que vamos a acceder en el caso de SAP, ¿no? Y la configuración aquí, esto significa que tenemos que configurar la base de datos como otro punto de configuración, ¿no? En este caso, yo ya tengo uno que he creado, que es Oracle, ¿no? Y una vez que uno configura eso, entonces tiene todos los datos necesarios y uno puede hacer esa validación, ¿no? Por ejemplo, si vamos aquí podemos ver específicamente que tengo mi esquema de SAP S3, SR3 a mi cliente 800 y estoy utilizando esta configuración como otra fuente, ¿no? Entonces yo aquí ya puedo hacer mi prueba y validar si es que efectivamente puedo hacer una conectividad hacia la aplicación. Y luego también tenemos que verificar que la base de datos, en este caso de Oracle, también tiene conectividad directo hacia la base de datos. Porque lo que hacemos es combinamos las dos cosas. Combinamos la información que se hace una abstracción, digamos, de los grupos de negocios para asociar las tablas como si fuera un esquema y de ahí accedemos a la base de datos para poder entonces obtener esa información, ¿no? Y cuando ya entonces tenemos todos esos datos, ya digamos nuestra conexión a SAP. Y en el caso de aterrizar datos, ¿no? Como parte de esta historia estamos diciendo que queremos tomar de la plataforma o de la nube privada, digo, la nube del proveedor de Azure, que nos permite, digamos, armar, ¿no? Varios beneficios. Por ejemplo, el Azure Synapse nos permite poder cargar datos de archivos que están almacenados tanto en Blob Storage como ADLS generación 2, con cual tenemos soporte. Y podemos hacer, digamos, un buen esquema de poder escalar, ¿no? ¿Por qué eligen Azure Synapse? Justamente porque se puede escalar literalmente con un par de clics, ¿no? Y voy a hablar un poquito más sobre esa parte en un momento. Entonces, ¿no? Nosotros tenemos ciertos prerequisitos que se tienen que hacer para configurar estas bases de datos, para configurar la parte de SAP, como les voy mencionando. Y luego también las configuraciones para poder aterrizar a Azure, ¿no? Entonces, una vez que yo ya tengo, digamos, mi fuente, que es relativamente más fácil porque muchos clientes, pues si es que esto se instala en sitio, se tiene mucha más habilidad de tener control sobre habilidad de crear una cuenta que tenga privilegios de sysadmin en Oracle, que se aplique, por ejemplo, el suplemento login en Oracle como un ejemplo, que se habilite ahí todos los otros permisos como crear carpetas o directorios para entonces poder nosotros utilizar esa base de datos y poder leer el log de transacción que accedemos todo a través de la capa de ODBC, ¿no? Entonces, jalamos esa información y entonces ya podemos generar nuestra tarea. En este caso, yo tengo aquí una tarea que se llama, vamos a verla aquí, SAP a mi Azure Synapse, ¿no? Y puedo ver qué cosas se requiere para configurar mi Azure. En este caso, para mi Azure, yo requiero configurar en mi portal de Azure mi Azure Synapse o mi SQL Pool, ¿no? Donde entonces yo puedo escalar este ambiente, este almacén de datos de acuerdo al cómputo que yo requiero, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, cargar tablas, si es que tablas son bien anchas o algo por el estilo, con muchas columnas, entonces se requiere, ¿no? Hacer ese dimensionamiento.
Y cuando nosotros ¿no? interactuamos con prospectos o clientes, es muy importante cuando hacemos esas preguntas, ¿cuántas transacciones tienes por segundo? ¿Qué tamaño de datos tiene? ¿Cuál es la tabla digamos, la tabla más ancha y cuántas columnas tiene? Es justamente para poder entonces determinar que cuando ustedes nos dan los datos de su Azure Synapse, que nosotros podemos decir, ¿saben qué? De acuerdo a lo que conocemos, en este caso SAP, van a necesitar procurar más cómputo porque la cantidad de columnas excede en cierto tamaño y ya lo sabemos porque SAP, digamos, hay ciertos criterios o tablas de referencia que es estándar. Entonces, ¿no? Podemos nosotros así ser mucho más eficientes cuando estamos armando todo y dimensionando o haciendo una prueba de la plataforma y nos permite entonces poder ¿no? ahorrar mucho tiempo. Entonces, siempre hacemos esas preguntas para poder organizar, digamos, de la mejor manera. Bueno, continuando aquí, en este caso yo tengo mi almacenamiento, un blob storage simple, pero también tenemos soporte para el Data Lake generación 2. En este caso yo tengo control sobre mi blob storage, por eso es que lo utilicé en vez de un generación 2, que no tengo la habilidad de abrir mi puerto de mi firewall, entonces solamente me permitía de esta para esta presentación. Bueno, entonces una vez que yo tengo aquí todo esto configurado, ¿no? Si vamos aquí a mi portal, les puedo enseñar exactamente cuáles son los detalles que tener en cuenta cuando estamos haciendo todo esto, ¿no? Entonces yo tengo aquí mi almacenamiento, ¿no? Algo muy importante que tienen que saber es, pueden crear, por ejemplo, el equivalente de un VPC o un VLAN dentro de Azure, o pueden crear puntos de conectividad privados donde entonces permitan tener esa confianza y no se tenga que, digamos, habilitar reglas de firewall. En el caso de esta presentación, yo lo tengo por decir que está en sitio o en premise. Entonces tengo que yo habilitar, puedo yo seleccionar ciertas redes y colocar los IPs, o puedo abrirlo total, ¿no? En este caso lo tuve que abrir total porque tengo mis ambientes en distintos segmentos y necesito habilitar mi storage o mi almacenamiento para que cuando yo ejecute mi comando de cargar los archivos en mi almacén de datos, que tenga acceso para poder mover esos datos y hacer un bulk loading hacia mi base de datos, hacia mi almacén de datos, ¿no? Entonces ahorita les voy a enseñar exactamente cómo opera todo ese proceso. La intención de esto es demostrarles, digamos, darles una idea de qué es lo que se requiere al preparar para armar, ¿no? ¿Qué se contempla dentro de una solución, en este ejemplo de ir SAP a un Azure Synapse? ¿Sí? Entonces yo ahora ya armé mi almacén de datos. Este es mi Azure Synapse. Algo muy importante, como les menciono, la razón que siempre cuando les preguntamos de los tamaños, las cantidades de transacciones, todo eso, es porque esto tiene cierto tamaño de cómputo y a veces no hay suficiente espacio, ¿no? Entonces, cuando estamos corriendo algunas tareas, les voy a mostrar un error que puede ocurrir. Nos ocurre algún error así que dice que falló al subir esta información, ¿no? Y nos dice exactamente por qué, porque no pudo disponibilizar esta cantidad de memoria para subir estos datos desde este almacenamiento que está compartido con mi Azure Synapse, ¿no? ¿Por qué? Porque la cantidad de columnas es muy ancha. Entonces, no, simplemente quiero compartirles que parte de todo esto es poder comprender exactamente esta solución y tener en cuenta que es muy importante hacer estos dimensionamientos cuando se recolecta esta información, ¿no? Y darles, digamos, algunas de los casos, digamos, más comunes que uno puede procesar o puede detectar cuando está generando sus flujos de movimiento. Bueno, ¿no? Y escalar es relativamente fácil. Yo empecé, digamos, con el más chiquito, pero escalar es literal, jalar estas opciones aquí, bajarla, por ejemplo, a 100 Data Warehouse Units, o sea, es de cómputo,
Eso me da cierto tamaño para poder consultar o poder hacer no mis cargas de archivos. Otros detalles, ¿no? Tienen que tomar en cuenta que pueden utilizar un pool dependiendo de los recursos que están destinados para ese almacén de datos, ¿no? ¿A qué me refiero? Esos recursos, vamos aquí, esos recursos, aquí, ¿no? En este caso, esos recursos de large resource o small resource o medium resource, el Azure Synapse tiene recursos estáticos o recursos dinámicos que uno puede destinar, ¿no? Entonces, es decir, que uno puede escoger ese dinamismo que uno quiere tener para su almacén de datos, ¿no? Entonces, no voy a entrar mucho más detalles que eso, simplemente mencionarles en ese aspecto, tener en cuenta esas cosas que ¿no? Nosotros podemos mover y generar ese flujo de movimientos, pero es muy importante tener en cuenta ese dimensionamiento a nivel del almacén de datos porque es muy fácil entrar en posibles problemas. Bueno, continuando. Entonces, ya que hemos conversado sobre cuáles son, digamos, ciertos criterios para tener aquí, para armar nuestro almacén de datos, ya tengo aquí configurado todo esto. Entonces yo ya he creado una tarea, mi primer tarea, ¿no? Aquí para mover mis datos de SAP hacia mi Azure Synapse. Cuando hablamos aquí de tareas, es relativamente muy simple generar una nueva tarea. Una vez que se han definido esos puntos de conectividad, uno simplemente puede generar aquí, decir, ¿sabes qué? Misión crítica SAP hacia almacén Azure, ¿no? Algo así, AZ. Y como estamos aterrizando a un almacén de datos, normalmente el interés o el deseo es poder tener historia, ¿no? Porque justamente si yo estoy utilizando SAP y tengo mis órdenes de mis productos o mi inventario de partes, yo quiero saber qué regiones o qué zonas han sido las que, ¿no? Las que han vendido, qué han cambiado, si han cambiado, por ejemplo, mis clientes, sus direcciones, cuántas veces se han mudado, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de aterrizar a un almacén de datos o a un lago de datos, siempre es preferible poder colectar esa historia o es decir, los cambios que ocurren, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la habilidad de hacer la carga inicial, aplicar los cambios directo a las tablas si es que estamos hablando de un caso de uso relacional a relacional, o sea, es decir, un caso de uso operacional más que nada, pero si estamos hablando para construir un almacén de datos, entonces queremos guardar los datos en vez de aplicar los datos. ¿Por qué? Porque entonces eso nos permite nosotros construir esa historia, poder entonces definir esos atributos como el tipo 2, ¿no? Que estamos hablando, por ejemplo, dimensiones de categoría tipo 2 que conformadas que van cambiando lentamente con el tiempo, ¿no? Para entonces poder tener eso en nuestros reportes que generamos, que es muy, muy importante. Entonces nosotros guardaríamos esos cambios y al guardar esos cambios entonces ya tenemos, empezamos a generar toda esta información y aterrizando estos datos, ¿no? Yo ya tengo aquí un ejemplo. En este caso ya completó el movimiento de datos. Cuando yo seleccioné, ¿no? Aquí hice una selección. Una vez que yo armé esta tarea, ya puedo proceder a seleccionar mis tablas, ¿no? Recuerden la distinción entre este punto de conexión, esta fuente y todas las otras es que esta hace una asociación de los grupos de negocio como si fueran esquemas. ¿Y a qué me refiero a eso? Si uno ingresa a SAP, este es nuestro cliente que registramos al nivel de aplicación. Son transportes. Entonces, uno puede ver las configuraciones de los business groups y esto nosotros tenemos, digamos, un armado por defecto, fuera de caja, que entregamos, ¿no? Ese es parte del valor del punto de conexión o la fuente de SAP que nosotros ofrecemos.
Pero, por ejemplo, aquí tengo uno de ejemplo que se llama Click Sales and Distribution como un grupo de negocio, ¿no? Esta asociación, yo aquí tengo esto que está definido y si yo quiero añadir más, simplemente puedo agregar más tablas. Aquí. Puedo editar esto y añadir las nuevas tablas que están incluidos dentro de mi ambiente de SAP. Y puedo utilizar yo el cliente para saber exactamente qué tablas están relacionadas con qué dato, ¿no? Y las voy asociando aquí. Entonces, esto es algo que nosotros ofrecemos. El valor, como les mencioné, muy importante aquí es que esas asociaciones están entonces ya incluidas como si fuera un esquema, ¿no? Entonces, muy fácil, muy simple, asociamos y obtenemos todas las tablas asociadas a ese grupo de negocio, que puede ser, digamos, el tipo de módulo, ¿no? Dentro de SAP. Y ya nomás vamos seleccionando aquí las tablas que queremos mover y tenemos todos los datos que se necesitan. Sí, no tengo ni menor idea qué cosas significan los nombres de las tablas, ¿no? Porque no tengo esa asociación. Yo, como digamos, el ingeniero de integración de datos, pues digo, bueno, no sé. O sea, sí tengo idea, pero no, normalmente serían las personas que se dedican a SAP y no al ingeniero de datos que simplemente se dedica a generar integración de datos, ¿no? Igual, desarrollar todo esto con scripts de Python o código Java o código .NET o cómo acceder a nivel de SAP o las capas de ABAP. O sea, es bastante trabajo solamente para jalar esta información. Lo que acabamos de hacer aquí en unos minutos estamos hablando de un ahorro exponencial, ¿no? De desarrollo y poder tener esa accesibilidad. Y no solamente eso, pero si ingresamos a cualquiera de estas tablas, Viva, que es, digamos, la más común que hacemos en presentaciones, vamos a darnos cuenta de algo muy esencial aquí. Tengo que ir hasta mi fuente. Lamentablemente estoy en casa con un VPN y tengo que ir a nuestro centro de datos que tenemos en Boston. Disculpen. Bueno, esto es cuando queremos nosotros editar o hacer transformaciones o cambios o modificaciones a este objeto. En este caso, a la tabla VBAC, le pudiéramos dar un nombre aquí, ¿no? Y es más, si es que yo sé de SAP, le puedo dar un nombre y decir asociarlo, por ejemplo, a ventas de materiales, otras cosas, ¿no? O sea, ahí ya depende, ¿no? De exactamente qué cosas significa VBAC. Pero puedo hacer transformaciones. Ahora, aquí lo muy curioso es esto. Si se dan cuenta, ya está interpretado el tipo de dato. Ese es el otro valor que nosotros hacemos para SAP, ofrecemos esa promoción de los tipos de datos para entonces poder aterrizar ya listo a mi base de datos o almacén de datos o lago de datos, lo que sea, con el tipo de dato apropiado. Si es que yo ingreso a esa base de datos de Oracle, todo es varchar o string. O sea, todo es texto. Y no me sirve de nada. Yo entonces pudiera modificar o añadir algún campo adicional. Pudiera decir, ¿sabes qué? Voy a cambiar esto y voy a darle una función. Puede ser, por ejemplo, función de texto, procesamiento binario, si es que fuera un objeto binario, algún proceso numérico, verificación de nulos, ¿no? Que es muy importante, ¿no? En el caso de SAP no es tanto, pero, por ejemplo, mainframes o algo por el estilo que muchas veces, por ejemplo, tienen tipos de datos numéricos, pero está nulo. Y cuando vas a aterrizar un almacén de datos, no puedes tener esas cosas, ¿no? O sea, la mejor práctica es que tenga un valor de 0. Entonces, puedes utilizar aquí las transformaciones para seleccionar eso y destacar que sea, digamos, si es nulo, detectarlo y colocar un valor de 0 para que cuando aterrice, para poder generar un almacén de datos, una estructura normalizada en tercera forma normal, ya esté con su valor apropiado, ¿no? Como un ejemplo. Funciones de fecha, temas de enriquecimiento como lookups, enmascaramiento que con SAP eso es, digamos, un tema importante, poder entonces tener ese enmascaramiento donde se jala, por ejemplo,
Seguro Social aquí en Estados Unidos, en otros países se llama RUC o RFC o lo que sea, ¿no? O CPF si es en Brasil. Entonces, eso se puede enmascarar y al nivel o la capa aplicativa, cuando ya se está desplegando, se puede mostrar o se puede hacer un reverso de ese hash, porque si hay código lógica, una lógica estándar que se puede hacer si tu aplicación es Java, si es .NET, si aplicación es Angular, lo que sea, ¿no? Ya existe la habilidad de revertir eso y desplegar esa información. Entonces, enmascaramiento se puede, ofuscación también se puede. Si es que quieren algo adicional, algo que es propio, se puede definir aquí una función definida. Se construye esto en el código, en el idioma de C. ¿Por qué? Porque C es, digamos, lo más óptimo a correr. Y estamos hablando de que las mejores prácticas en transformaciones aquí es que se hagan, digamos, de lo más leve posible, ¿no? O sea, no tratar de necesariamente cambiar la estructura, pero se pueden hacer cosas como case statements, o se puede hacer, por ejemplo, el equivalente de colocar soft deletes, es decir, eliminaciones suaves, ¿no? Que si es que no quieres que te elimine el dato actual en el destino, puedes colocar esos valores y otro tipo de modificaciones, ¿no? Algo interesante que nosotros hacemos es jalamos el encabezal, bueno, lo llamamos encabezal headers, donde extraemos, esta información viene del log de transacción. Por ejemplo, el timestamp, cuando se ejecutó la transacción. ¿Qué operación? ¿Fue una actualización, inserción, eliminación? ¿Qué fue? ¿No? La posición en el string donde está colocado esto dentro del log de transacción. Por ejemplo, el ID de la transacción. ¿Qué usuario ejecutó esta transacción? ¿No? Muy importante porque si queremos, por ejemplo, no siempre hay casos de uso donde uno dice, bueno, yo quiero que solamente ejecutes los cambios por estas aplicaciones. Y vamos a decir, ok, ¿y esas aplicaciones usan este usuario? Sí. Ok, entonces podemos nosotros decir, estos usuarios en un case statement, si es que es este usuario, colócale que sí puede actualizar y si es que no, entonces no ejecutes esa actualización y cosas por el estilo, ¿no? Cosas que estamos hablando a nivel de registro que ocupan tiempo de procesamiento que sean alrededor de 1 milisegundo, 2 milisegundos de ejecución, ¿no? De cómputo, para no cargar más latencia al movimiento de datos, ¿no? Nosotros observamos un concepto de ELT versus el tradicional ETL, que es bien tardado y es repetitivo. El ELT contempla esa extracción, esa carga y esas transformaciones ya iterativas, pero ya donde se aterriza regularmente en la nube de los 3 más grandes proveedores, ¿no? Azure, Amazon o Google, para los diversos casos que se puedan tener. Ok, entonces les mostré aquí esto. Otro beneficio grande es, por ejemplo, Oracle puede estar particionado, ¿no? Con SAP. Entonces, si tenemos una tabla que es, ¿no? especialmente gigante, que fuera, digamos, 1 billón de registros, por decir, y normalmente secuencialmente ocuparía 10 horas para mover esos datos, ¿no? Nosotros podemos utilizar el esquema de particionamiento de esa plataforma para acceder a sus particiones individualmente y lanzamos automáticamente hasta 5 procesos por cada tabla. Para entonces, es decir, 5 hilos, y leemos el equivalente de 1/5 de ese billón de datos. Y si es que billón de datos secuencialmente ocuparía 10 horas, nosotros podemos utilizar esto para hacer la carga inicial en paralelo y poder hacerlo en 2 horas cronológicamente, ¿no? Ese es, estamos hablando de un valor de tiempo bastante, bastante grande, ¿no? Si es que estamos hablando, si es que hay 4 o 5 de estas tablas, puede ser un ahorro significativo de tiempo. Algo que uno puede ejecutar dentro de un día versus, ¿sabes qué? De mis maneras anticuadas, me va a demorar una semana, ¿no? Mi cliente interno, discúlpenme, pero con nosotros podemos hacer esa carga en paralelo y eliminar todas esas justificaciones o excusas, mejor dicho. Listo.
Bueno, entonces yo ya ejecuté esto porque me demoraba. Si vemos nosotros aquí en el monitor, vemos cuánto tiempo hacer la carga inicial. Me demoró 28 minutos simplemente porque estoy bajando de mi SAP que está en Boston hacia mi laptop aquí en casa con el VPN, más de ahí volviéndolo a subir a Azure Synapse, ¿no? Y estamos hablando que eran bastantes datos, o sea, el tamaño de registros era bastante grande. Entonces, bueno, se ocupó un poco de tiempo, ¿no? Pero ahora, si vemos ya estamos operando ahora en el modo de CDC. Entonces, ahora si yo hago un cambio a una de estas tablas, por ejemplo, al Viva, ¿no? Vamos a hacerle un pequeño cambio. Yo tengo aquí mi cliente de SAP. Un momento, ¿dónde está? Tengo que obtener aquí mi cliente. Listo. Voy a ver dónde estaba. Sí, aquí. Es que no funciona. De repente no. Ay, ¿qué he hecho? Se me ha interrumpido mi cliente, disculpen. Listo. Déjenme lanzar mi cliente nuevamente. Connections. Un momento. Necesito tener. ¿Cuál era el IP? Esta es, digamos, una muy buena pregunta. ¿Cómo tengo mi IP? Ya sé. Voy aquí a administrar esto. Obtengo mi IP. Listo. De aquí. Pues ahora puedo regresar aquí a mi cliente. Ese es el cliente típico de SAP. Y puedo entonces ahora ingresar. Voy a dar aquí el usuario de Trinity. Listo. Listo. Ya dije, ya se me clausuró. Ok. Entonces ahora regresamos otra vez aquí a este cliente. Vamos a hacer un bulk CDC. En este caso vamos a hacer unos, este es como de desarrollo, ¿no? Nuestro ambiente para hacer pruebas de cambios o transacciones en SAP. Vamos a hacer 100 registros y vamos a mover, sí, vamos a ver 100 registros. Entonces yo aquí puedo seleccionar esto ya, vamos a mover esta tabla del Viva. Pueda que se tarde un poquito, vamos a ver. Y vamos a insertar 100 registros, ¿no? Listo, ya se hizo esa actualización. Nosotros aquí podemos crear otra sesión. Vamos a ingresar a, creo que esta era, sí. Vamos a ver a VBAC, ¿no? Y aquí tenemos, digamos, los datos de esta tabla. Nos puede mostrar este transparent table. ¿Dónde estaba para poder acceder? A ver. Esto creo que sí. Perfecto. Entonces aquí yo puedo ver la cantidad de ingresos que tengo. Tengo 15,290 nuevos registros totales en mi fuente de SAP, que son 100 registros más de lo que tenía. Entonces si regresamos aquí al CDC, vemos que efectivamente tenemos 100 nuevos registros, ¿no? Porque ese cliente estaba ejecutando el VBAP y VBAK.
y ya los ha subido. Ahora yo puedo igual ver esos cambios dentro de mi destino aquí. En este caso estoy aterrizando a mi base de datos en Azure SQL DB, ¿no? Como un ejemplo de movimiento de datos. A ver. Y efectivamente el feedback. A ver, esta va a ser la carga inicial de los datos que nos han aterrizado, ¿no? Esto es, digamos, el cambio inicial. Si yo inserto más datos, recuerdan que yo elegí en mi tarea que se guarden los cambios. Entonces, si vamos aquí, feedback, a ahí es donde se guardan todos los cambios o change tables. Y entonces aquí vamos a tener todos esos 100 resultados. En este caso, justo ahí tenemos 100 campos, 100 registros. Y estos son todos los datos que se han aterrizado, ¿no? De manera continua, y aquí nos da el tipo de operación, insert, ¿no? Entonces estamos aterrizando aquí. Si hiciéramos, digamos, alguna actualización, igual pudiéramos actualizar 100 registros más, ¿no? Vamos a visualizar esto. A ver, vamos a hacer un update. A 100 registros y a estas dos tablas, listo. Ok, vamos regresando aquí. Lo que aquí estamos haciendo es leyendo a través de la capa del ODBC el log de transacción y detectamos todos los cambios que nos va generando y vamos aplicando esta información y va aterrizando estas actualizaciones, ¿no? Y ahora volvemos a consultar a nuestro destino aquí. Ahora vamos a ver que esta tabla ha cambiado. No solamente están los inserts, pero ahora están las actualizaciones que hemos hecho, ¿no? Insert. Y aquí está el update. Cuando hacemos actualizaciones, obtenemos qué fue el cambio previo y a qué cambió, ¿no? Entonces, esto nos permite entonces empezar a formar lo que habíamos conversado. Si uno de estos atributos o columnas son destinadas como una categoría tipo 2, entonces estaríamos armando esta información. Y en otra sesión, después de esta, cuando hacemos la parte del modelado de relación de entidades de la data que está aterrizada, tenemos un arquitecto, un especialista que va a conversar sobre esos conceptos, ¿no? Solamente les menciono aquí de ese aspecto de cómo estamos aterrizando la data. Entonces, hemos demostrado ahorita qué tan fácil es poder armar un flujo de datos, ¿no? Primero que nada, ¿qué soportamos dentro de SAP? ¿Cómo funciona? ¿Cómo accedemos a esos datos? ¿Cómo aterrizamos a esos datos? Algunos pequeños criterios de dónde armar o aterrizar esa información, ¿no? Y entonces, ahora un valor, como les mencionaba al comienzo, yo no sé qué significa estas cosas. No tengo ni menor idea, ¿no? Pero SAP sí contiene esos datos y nosotros hacemos utilización de esa información. De esta manera, yo, por ejemplo, tengo una consulta, espérenme, sí. Yo puedo sacar las etiquetas de estas tablas, ¿no? Porque yo sé, yo sabiendo SAP, puedo ingresar, puedo ir a obtener estas tablas y me da esta información. Vamos aquí. Esa era la otra. Esta. Listo, ¿no? Entonces aquí yo tengo qué cosa es esta tabla y sus columnas nos indica qué cosa es esto. Esto es un sales document. Entonces yo ya sé qué cosa es estas cosas, ¿no? Entonces yo aquí un VBAC, sales document, si se dan cuenta. Entonces yo definí aquí esto, accediendo a ese cliente, y yo puedo ejecutar entonces este proceso aquí para obtener otra consulta. Que a veces se me desconecta. Entonces ahora yo voy a consultar y yo voy a obtener todas estas etiquetas. Entonces yo ya tengo la tabla
esa tabla trae estas columnas, ¿no? Son los acrónimos en alemán. Pero ¿qué cosa significa esto? Yo no tengo ni menor idea, ¿no? Como usuario. Pero aquí ya está estos datos, ¿no? Entonces tenemos aquí la descripción actual. Claro, sería fácil, por ejemplo, para mí exportar esta tarea, hacer una transformación y renombrar esas columnas, pero no queremos cambiar simplemente para lectura, no queremos cambiar el nombre de las columnas físicas, porque eso es lo que nos permite poder entonces hacer esas estructuras y armar toda esa relación, pero igual, quiero una manera de poder obtener esa información. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es consultar esta tabla, que es la tabla de descripción, el DD04T de SAP, para obtener la definición de todas esas tablas. Entonces yo ya puedo crearme un spreadsheet, ¿no? Ahorita vamos a terminar esta etapa. Entonces yo puedo hacerme un spreadsheet donde yo puedo aterrizar y la otra parte, el otro segmento de esta serie, Ben Pérez, que es nuestro arquitecto de analítica, va a conversar sobre cómo podemos entonces modelar esa data. Pero les doy un pequeño previsualización. Esta información la estamos aterrizando a mi Azure Synapse. Y yo aquí tengo, esta es la interfaz sobre cual en la otra sesión se va a conversar sobre, una vez que ya he aterrizado, cómo puedo proceder a modelar y mapear todo. Pero lo importante, lo único que les puedo mostrar ahorita es que esos datos de esas etiquetas sirven para darle nombres actuales, en este caso, a esas tablas, ¿no? Pero se mantiene su estructura física con el mismo nombre. Por eso es que no, les digo, no sugiero hacer esas transformaciones desde la parte de integración de datos o reaplicación, sino ya sería aquí, y esto es, digamos, otro valor adicional que nosotros con un valor agregado, le llamamos, ¿no? Con servicio profesional, podemos entonces interpretar esto y poder generar, digamos, las etiquetas en inglés o en español o lo que sea, ¿no? Y ya darle valor al generar esas esquemas estrellas, ¿no? El propósito de todo esto es poder entonces hacer ese tipo de interpretación, pero todo empieza desde este punto, ¿no? Cuando estamos configurando. Entonces, ese es el valor que nosotros ofrecemos como plataforma. Ese era, digamos, quería contarlo más como una historia de cómo proceder, ¿no? Y si es que hay errores o saber, digamos, saben que es muy importante dimensionar el Azure Synapse para la cantidad de datos que vamos a procesar. Y todo ese conocimiento es algo que nosotros como el proveedor del software podemos compartir, ¿no? Con ustedes como clientes o como partners y dar, digamos, ese valor adicional. Entonces, conforme a todo eso, tengo una última lámina a presentar. Ya he mostrado cómo se puede hacer inserciones, actualizaciones, eliminaciones. Es la misma manera, se puede borrar datos. Si es que hay, por ejemplo, nuevas tablas, se puede ejecutar esas tablas y nosotros las jalamos y ejecutamos ese DDL, el Create Table, en el destino igual, ¿no? Nosotros automatizamos todo eso. Tenemos algo que se llama evolución de esquemas, en cual nosotros podemos, si es que ya se sabe qué tablas en el futuro que se puedan incluir o acceder y que quizás no existan, no necesariamente aplica tanto para SAP, pero para otras aplicaciones en otras bases de datos sí. Pudiéramos incluir un patrón de selección, ¿no? Donde seleccionamos el esquema y decimos, ¿sabes qué? Si eventualmente yo en esta asociación que creo, que yo manualmente tengo control, si yo el día de mañana voy a incluir otras tablas que yo sé que hoy en día no están, ¿no? Ups, ¿para qué hice eso? Bueno, no quería hacer porcentaje, eso va a traer todas las tablas de todos los grupos de negocio y va a generar un problema. Bueno, ¿no? Lo que les menciono aquí es, hay una parte donde se dice patrón de selección. Uno puede incluir un patrón. Entonces yo puedo, por ejemplo, si hoy en día
en esta asociación de ventas y distribución no tengo el BBAK, pero yo puedo incluir ese patrón de selección y si el día de mañana yo lo incluyo y luego en la próxima vez que lee los datos y accede a este grupo de negocio y dice, ahora sí está esa tabla, nosotros vamos a jalar esa tabla y construir eso y hacer el create table en el destino, ¿no? Vamos a generar esa tabla automáticamente. Y ya eso es lo que nosotros llamamos evolución de esquemas, ¿no? Bueno, como un último detalle antes de aceptar preguntas, quiero revisar con ustedes exactamente 2 láminas. Ok. Aquí tenemos, ¿no? Cuando aterrizamos los datos, aterrizamos la carga inicial. ¿Por qué? Porque en los proveedores de nube, cuando ellos arman un almacén de datos, tienen un intermediario. Ese intermediario es un almacenamiento compartido, es un almacenamiento donde se tiene que guardar los datos para aterrizarlo temporalmente y antes de subirlo o hacer un bulk loading o un merge, ¿no? Ya dependiendo si es Redshift, si es Snowflake, si es Azure Synapse, si es Google BigQuery. Y también en sitio tenemos soporte para Oracle y SQL Server, ¿no? Y recuerden lo que vimos cuando hicimos cualquier actualización, cualquier inserción, se añadió aquí si esa actualización tiene qué es la imagen previo, ¿no? Es decir, qué fue la data previa y a qué cambió. Y dentro de todo eso, dentro ya en la próxima sesión, Ben va a mostrar exactamente cómo se utiliza Compose para hacer ese modelado de relación de entidades y generarnos la data actualizada, por ejemplo, un esquema estrella con mis datos actualizados, pero ya de esta manera. O si quiero historial, puedo yo ver cómo se ha ido cambiando la dirección. Me he mudado 10 veces. Bueno, muéstrame un reporte con eso, ¿no? Cosas por el estilo. Y la última presentación aquí, como para darle forma y fin a esto, les quiero mencionar nuevamente, ¿no? ¿Quiénes somos? O mejor dicho, ¿qué es la plataforma? ¿No? Eso. Simplificamos, automatizamos y modernizamos el movimiento de datos y el armado, creación y automatización de un almacén de datos o un lago de datos, ¿no? Podemos acceder de diversas fuentes, la carga inicial, el CDC, tanto aplicar cambios o guardar cambios. Dentro de esa capa podemos hacer filtros de cláusulas de where o transformaciones leves. Enviamos esos datos para temas de streaming, como vimos en otra previa sesión, para temas de aterrizar a una base de datos operacional o para aterrizar a un staging, ¿no? Y armar un lago de datos o un almacén de datos, ¿no? Dentro de ese almacén de datos, ¿qué hacemos? Modelamos y mapeamos. Generamos la estructura de tercera forma normal, los data marts o esquemas estrellas para el consumo analítico. En el lago de datos, ¿qué hacemos? Transformamos, cosemos esos datos, generamos un ODS o HDS, un Operational Data Store o Historical Data Store, y provisionamos archivos para qué? Para ciencia de datos, o provisionamos una capa o una vista de base de datos, ¿no? De tablas, para poder generar, digamos, el mismo tema, ¿no? Data marts o esquemas estrellas para el mismo fin, ese consumo analítico final. Y todo lo que está dentro de eso verde es administrado a través de una sola consola administrativa, que es ahora se llama el Qlik Enterprise Manager. Tengo que cambiar esto. Y bueno, ¿no? Entonces, lo que les quería mostrar era pues justamente esta parte de la plataforma, ¿no? El Enterprise Manager, y también mostrarles un poquito de cómo se puede administrar de manera centralizada
con el Qlik Enterprise Manager, donde entonces nosotros, si tenemos múltiples flujos de movimiento y múltiples servidores, entonces tenemos una vista total de todos los servidores, todas las tareas que tenemos aquí para administrar y el consumo o el analítico de ese movimiento de datos conforme va pasando el tiempo, ¿no? Yo digo, ¿sabes qué? Muéstrame de mis tareas que tenga, tareas para visualizar, digamos, mi consumo de memoria, mi consumo de almacenamiento o disco duro, cuánto cómputo estoy ocupando en el servidor de replicación y simplemente ya la analítica ahí que yo puedo ver para determinar si es que, ¿sabes qué? Yo tengo varias tareas, mi SAP es gigante, ¿no? Soy una organización de ventas como Amazon, algo así, el equivalente de Amazon en Latinoamérica, y yo quiero poder entonces hacer planificación de capacidad porque estoy jalando y he segmentado en múltiples tareas, servidores, y aquí puedo yo ver de una manera muy eficiente si es que necesito una tarea, mucho cómputo. Entonces tengo que segmentarla quizás a otra tarea dentro del servidor o quizás segmentarla dentro de otra tarea en otro servidor para entonces darle espacio de poder escalar, ¿no? Eso es, digamos, lo que nosotros hacemos. Podemos escalar de manera horizontal y vertical para poder acoplar todo ese movimiento de datos y ese flujo de información. Bueno, con eso acabo. Cualquier pregunta que tengan, podemos responder. Juan Carlos, si hay algunas preguntas. Sí, la primera que están diciendo es, ¿qué se considera como tiempo real? Listo. Excelente pregunta. Tiempo real puede ser variable, ¿no? Pero en el caso de la industria, no vamos a llamarle estándar, pero lo que ya se contempla, hay tres diversos tiempos de tiempo real, ¿no? Si estamos hablando de base de datos a base de datos, o sea, relacional a relacional, más bien con esto mejor les muestro. Si estamos hablando de la primera carril de uso, aplicación a base de datos, tiempo real es de 1 segundo hasta 30 segundos. Eso es aceptado en la industria. Si estamos hablando de aterrizar a un almacén de datos, ¿no? Lo que yo he visto bajo experiencia es que eso es tiempo real es definido entre 30 segundos a 5 minutos, ¿no? Y ya depende ahí de cada plataforma, la cantidad de datos, pero en general eso es lo que se va aceptando. Y cuando estamos hablando del tercer carril de uso, o sea, un lago de datos, tienen que contemplar, recuerden, un lago de datos se usa ¿por qué? Pues mayormente porque la capa de almacenamiento es súper barata o económica, por lo tanto eso significa que es súper lenta. Entonces, tiempo real en un lago de datos, como que casi no hace sentido, pero un tiempo real se define como de 5 minutos a 15 minutos o hasta media hora, ¿no? Personas van a tener ciertas objeciones sobre esas definiciones, pero eso es lo que yo he visto en el mercado, en diversas industrias, que se define de esa manera, ¿no? Que eso es totalmente independiente a lo que uno diría tiempo real verdadero, ¿no? La palabra verdadero siempre significa menos de 1 segundo, punto y simple, no importa hacia dónde sea. Bueno, eso es lo que he visto. ¿Otra pregunta? Sí, tenemos varias preguntitas más. ¿Se puede configurar más fuentes? ¿Un Oracle, un SAP Application? Definitivamente que sí. Se pueden configurar, o sea, si puedes tú segmentarlo y crear distintas flujos de movimiento. No solamente eso, pero también Juan Carlos mencionó algo que tenemos, es el logstream, es decir, podemos impactar tu ambiente productivo una sola vez y generar todas esas transacciones que se ejecutan dentro del servidor de replicación para poder escribir a diversos destinos. Es decir, ¿sabes qué? Yo voy a leer de mi SAP una sola vez y voy a aplicar para las transacciones y voy a aplicar a una base de datos de SQL Server, Azure SQL DB en Azure. Voy a aterrizar para mi almacén de datos en Snowflake
y voy a aterrizar a mi lago de datos que tengo en sitio, que es mi Cloudera, como un ejemplo. Y solamente utilizando una lectura de la fuente. Muy bien, nos preguntan, ¿esta solución de QDI se puede implementar on-premise o en cloud? En las dos. Es software que se baja o que entregamos, que se instala tanto en sistema operativo de Windows o Linux y ustedes lo administran. Muy bien. Nos preguntan también, para alguien que ya conoce las soluciones de Qlik y que quiere conocer QDI, ¿qué conocimiento adicional se requiere? Bueno, nosotros tenemos un curso de Replicate que dura 2 días y un curso de Compose que dura otros 2 días. Entonces, en esos 4 días se transferiría todo el conocimiento de la plataforma y habría algunos ejercicios que garantizarían que se aprenda a utilizar esta plataforma. Desde luego, pues hay que conocer también de las fuentes y de los destinos, ¿no? Nos preguntan también, Diego, con Atunity también se puede armar un data warehouse con modelo Data Vault. Sí, Eso, sí, ¿sí? justamente, y vamos a ver eso en la siguiente secuencia esta es parte uno de dos partes del seminario. Cuando vamos a conversar sobre la parte del modelado de datos y relación de entidades, ahí vamos a justamente responder eso y la respuesta es que sí. Sí, nos pregunta también, para una carga inicial, ¿cuál sería la tasa de transferencia de registros por segundo o por minuto? Eso es variable dependiendo, por ejemplo, si estamos hablando en este caso, ¿no? En este cuento que hicimos aquí de SAP hacia Azure Synapse, Microsoft ofrece el Express Route, que es una conexión dedicada que les permite bajar la latencia lo más bajo posible y poder entonces aterrizar y mover esos datos de una manera lo más eficiente, ¿no? Entonces, ahí el ancho de banda va a definir exactamente cuánta data se puede mover, ¿no? O sea, ese sería uno de los criterios que tener en cuenta. Bien, nos preguntan que si podemos usar base de datos Progress como fuente. Sí, Progress o Postgres SQL. Si es Pog- Postgres, si es Postgres SQL, sí, como fuente. Como Progress fuente no. aquí soportamos, aquí está nuestra lista y esta lista sigue creciendo a cada rato. Voy a mostrarles aquí la lista de las fuentes. Listo. Y esto va creciendo a cada rato, ¿no? O sea, abajo están nuestras fuentes y arriba están los destinos. Postgres como fuente, sí, aquí está, tanto en la nube como en físico, o sea, en sitio. Postgres SQL y Postgres en las versiones de RDS de Amazon o de Azure o de Google. Sí, Progress no. Progress, la base de datos viejita, viejita, no. No, Bueno, Progress no. en caso de, ¿podemos leer QVDs? Nos preguntan. QVDs no. Bueno, QVDs no podemos leer, eso es algo en cual se está trabajando. Con el catálogo y era una manera de poder exportar eso como en texto y poder obtener, digamos, la relación de modelos, pero eh, es algo en cual, digamos, una integración mejor es lo que se está pensando, pero hoy en día no. Muy bien. ¿Cuál sería el tamaño inicial de la infraestructura o depende del origen de los datos? No solo depende del origen, sino depende de qué cantidad de información es la que tú quieres transferir. Entonces, una vez que entendamos eso, nosotros te podemos hacer una recomendación general de una configuración inicial para el server de replicación. ¿Ok? No sé si quieras agregar algo más, Todd, en esa parte. ¿De qué tamaño debe ser el servidor? Sí, sí, tenemos normalmente cuando hacemos un movimiento, hacemos ciertas preguntas sobre la fuente. En este caso tenemos un cuestionario que preguntamos sobre todos los temas de una base de datos, si es Oracle, si es
SQL Server y sus datos de cuánto movimiento, cuántas transacciones se está llevando a cabo. Muy bien. Pues dentro del mercado nos preguntan que quiénes serían los competidores. Bueno, pues en realidad no vemos una solución, una plataforma que no instale agentes, que comprima la información. Las soluciones están orientadas hacia replicar datos. La nuestra está ya más orientada hacia construir y incrementar la productividad del ciclo de vida de un data warehouse y un data lake. Entonces, desde ese punto de vista, pues no tenemos competencia. Nos pregunta Eduardo Han si gustaría saber si ya fue feita usando JDBC. No operamos a través de JDBC, operamos a través de la capa de ODBC para acceder. Y para añadir más a esa previa pregunta, no existe competencia para la plataforma. Sí hay proveedores que pueden replicar datos, o hay proveedores que pueden, digamos, modelar datos, o otros proveedores que pueden ensamblar los datos en un lago de datos. Pero alguien que haga todo eso de una manera automatizada, eficiente, visual, dentro de una interfaz con el mínimo de desarrollo y leer el log de transacción, no existe. Así de simple, no existe. Somos los únicos. Muy bien. Nos pregunta Mario si hay diferencia con Talent o informática. Sí, sí hay gran diferencia. Como lo dije, ellos no tienen Talent es un ETL nada más, no tiene replicación. Ajá. Parece ser que ya está soportando Oracle, pero las demás bases de datos no la soporta. Y lo importante es que Talent nada más mueve datos, no construye el data warehouse, no construye el data lake. Esa es una diferencia abismal. Informática, pues es una herramienta ya muy tradicional que ya tiene muchos años en el mercado y pues no ha evolucionado para ser una herramienta de replicación, ¿no? Entonces sí tiene conectores para la nube, el desempeño no es bueno, pues ustedes lo podrían ver con algunos de nuestros clientes que han hecho su upgrade de esas plataformas tradicionales para la nuestra, ¿no? Eh, eh, Sí, efectivamente en el cuadrante de Gartner no somos el líder, pero si tú le preguntas al Gartner Reviews si pueden comparar nuestra plataforma con otra plataforma, siempre contra Informática, contra IBM Infosphere y contra Golden Gate, siempre resultamos ganadores en todos los rubros, ¿de acuerdo? Y comentarte también, Daniel, que yo considero que un 30% de nuestros clientes vienen de informática, ¿no? Hacen un upgrade a una plataforma mucho más ágil y dinámica, sobre todo que lo que puedes hacer con esas tecnologías tradicionales en un warehouse en un mes, con la nuestra lo haces en 4 días, ¿no? Las relaciones de base de datos origen se replican en la base de datos primary y foreign keys también, en la base de datos destino como primary y foreign keys. ¿Se puede repetir eso? Sí, nos preguntan que si se puede replicar en la base de datos destino las primary y foreign keys. Y Las llaves primarias se replican sin problema. Los foreign keys, si es que se desea, ya se aplicaría después a través de scripts en el destino. Pero nosotros solamente movemos las llaves primarias, no movemos procedimientos almacenados, no movemos foreign keys y bueno, y no movemos, no hacemos CDC a través de vistas. Sí podemos hacer cargas iniciales, pero no CDC porque vistas no son, eh,
digamos, objetos físicos, ¿no? Son creaciones. Entonces, eh, uno, cuando se hacen actualizaciones, no existe como transacción en el log de transacción para vista. Muy bien. Pues se acerca ya, se nos ha acabado el tiempo. Como dice Doug, esta es una presentación que tiene dos partes. Los vamos a invitar próximamente a la siguiente parte que tiene que ver más con el modelado de datos. Si alguien está interesado en mayor detalle, pues nos puede enviar un email a la invitación que les llegó. Con mucho gusto los atendemos. Los canalizamos con nuestro representante autorizado en cada uno de los países. Y pues excelente presentación. Y están invitaciones. A mí me queda nada más decirle a las más de 120 personas que estuvieron presentes el día de hoy, siendo un Jueves Santo, muchas gracias por su participación. Espero que todos estén bien, a salvo. Cuídense mucho, por favor. Manténganse lo más que puedan en su casa y usen mascarillas si tienen que salir. ¿Algo más, Doc? Sí, una última cosa que quiero dejarlos con un poquito de ganas a la próxima sesión que Ben hará es simplemente cómo podemos dejar estos datos de SAP con estos nombres o etiquetas, digamos, actuales, ¿no? Ya les hablé un poquito y pues ya de ahí Ben les conversará un poco más de cómo se llega a esto como producto final. Perfecto. Pues ahí los dejo. Un gusto, señores. Muchas gracias por todo y hasta las próximas sesiones. Muchas gracias y hasta luego. Buena tarde y buen fin de semana largo a todos.